Hola, buenas tardes. Permítanme que me presente de manera más adecuada. Mi nombre es Daniel Alejandro Ibarra Calzado, es Calzado con Z y con O, y voy a ser su docente de la materia de psicología contemporánea. Permiten que me presente ya de manera más adecuada y más formal a profundidad. Bueno, soy egresado de Universidad La Salle de la carrera de psicología, soy psicólogo clínico, soy terapeuta cognitivo-conductual, maestrante en tanatología por el Instituto Mexicano de Psico-Oncología. Tengo la fortuna de ser catedrático de los 3 planteles de IMPO, es decir, Tláhuac, Tlalpan y Montevideo, y aparte de ser catedrático de la Universidad de La Salle precisamente. Pues de todas las carreras, trabajo social, psicología, psicopedagogía y en otros planteles y en otras universidades de enfermería también. Tengo la fortuna también de ser director de una asociación psicológica que se encarga de atención a pacientes psicológicos, psiquiátricos y pedagógicos. Entonces, bueno, creo que vamos a poder trabajar bastante bien durante esta materia. Espero realmente que sea de su agrado. Vamos a procurar trabajar de una manera muy rápida, eficiente y más amena de lo que tendría que ser tal vez un poco, ¿no? Antes que nada, pues les quiero comentar que el Instituto Mexicano de Psico-Oncología abrió posibilidad a que se hicieran las clases grabadas de la primera sesión nada más, debido a la situación que ha estado presentando el país recientemente. La presencia de los sismos, de los terremotos, ha sido muy notoria y entonces el instituto está tomando todas las medidas necesarias para que ustedes estén seguros y ninguna vida corra riesgo. Entonces, en esta semana lo más probable es que ya todo termine de estar resuelto para que podamos retomar nuestras clases vivenciales en la siguiente semana, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, les voy a compartir lo que son los rubros de evaluación de esta materia. ¿Por qué? Pues sencillo, para que sepan cómo se va a calificar, qué vamos a hacer y cómo vamos a estar trabajando. Son 3 cosas que se tienen que calificar en esta materia, que es psicología contemporánea. Número 1, va a haber un examen, ¿de acuerdo? El examen va a ser al final y va a englobar de manera general todo lo que hemos tocado durante esta materia. Va a haber una segunda evaluación que son los controles de lectura, esos son constantes, te comparto y te comento en qué consisten. Yo te voy a dejar de repente alguna lectura, copias o algo que tengas que investigar y lo lleves a clase. Me vas a hacer con eso esquemas, ensayos o resúmenes. Yo te iré aclarando qué quiero que hagas con cada uno de esos materiales. Ojo, es muy importante esta parte. De esos materiales, cuando me los presentes, yo te los voy a firmar clase con clase. No los registro hasta la última clase. Es muy importante esto, ¿por qué? Porque en el pasado me he encontrado con alumnos que me entregan tal vez todas sus tareas, pero se les olvida que les menciono al inicio que tienen que llevarlas el último día de clase para que yo lo registre en las listas. Me he encontrado con alumnos que me entregaron todo, pero se les olvida o lo pierden y el último día llegan y me dicen, profesor, es que yo le entregué tal y tal. Sí, pero como se los menciono, si no me lo entregas en físico el último día de clases, es decir, velos guardando, es como si jamás me los hubieras entregado y no te los hubiera revisado. Entonces eso es un punto muy importante. ¿Qué otra cosa? Bueno, conforme me vayas conociendo te darás cuenta que tengo una pequeña obsesión. Mi obsesión es la puntualidad, ¿de acuerdo? Yo me apego al reglamento, el reglamento es el siguiente. Si lo revisas bien, te vas a dar cuenta que no existe la figura del retardo. Sí, no existe el retardo. O es falta o es asistencia. Por lo tanto, se me hace muy justo establecer un parámetro de 10 minutos para que llegues a la clase. Pasados esos 10 minutos, vamos a suponer, tú llegas 15 minutos que ya empezó la clase. Claro que puedes pasar, nunca te voy a decir que te quedas afuera o que no puedes entrar. Puedes entrar a la hora que llegues, sin embargo ya no tienes derecho a asistencia después de los primeros 10 minutos. Es muy importante esto porque la mayoría de los extraordinarios que se presentan en mis materias es porque o llegan tarde o no se presentan. Entonces, ten mucho cuidado con eso, no te confíes, por favor. Segunda situación, el examen ya diremos, dependiendo de la dinámica de tu grupo, si es abierto o si lo hacemos de opción múltiple.
Ya veremos también cómo te vas desenvolviendo como grupo. Tu participación tiene que ser activa durante las clases, ¿de acuerdo? Y la última evaluación va a ser un trabajo que me vas a presentar. Es una exposición de dinámicas, no es que me expongas el tema. Vamos a suponer, vamos a revisar algunas teorías, por ejemplo, conductismo, cognoscitivismo, Gestalt y un poquito de psicoanálisis. Entonces, yo te doy el tema, yo te aclaro todas tus dudas y lo que tú tienes que hacer siendo psicopedagogía en este trabajo final es presentarme alguna dinámica que me ejemplifique bien el tema que yo te impartí. Vamos a suponer, hablamos de conductismo, que es el tema que vamos a hablar el día de hoy. El equipo que hable de conductismo tendría que hacer una dinámica sobre cualquier tema, sobre cualquier actividad, donde yo pueda ver una dinámica de conductismo, que la enseñanza del conductismo en el modelo educativo esté presente, ¿sale? Ya te daré más ejemplos a futuro, pero es como la ideología. Entonces, por lo tanto, voy a necesitar 4 equipos que los van a conformar ustedes. Tienen que ser lo más parejo posibles, es decir, no quiero un equipo de 5, un equipo de 4 y un equipo de 2. Quiero que los equipos estén lo mejor distribuidos que se pueda, que no se noten esas diferencias, ¿sale? Si no, pues los voy a tener que desarmar y organizar yo. Muy bien. Eso es en cuanto a los 3 rubros. Entonces es examen, control de lecturas y este trabajo final de una dinámica del tema de equipo que yo les asigne. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso es todo hasta aquí. Vamos a tratar de empezar de abordar el primer tema de su temario para que lo puedan estar revisando. ¿De acuerdo? El primer tema es la teoría conductual. Hablando de conductismo en general, vamos a revisar a varios autores. Tu tarea va a ser ver unos videos que te voy a compartir en un momento. Te diré, se llama así y lo vas a buscar, ¿de acuerdo? Para que puedas complementar esta información que te voy a estar dando. Entonces, hablando de la teoría conductista o de la teoría conductual, empezamos con un autor que se llama Thorndike. Este autor es de los primeros representantes de esta corriente, de este modelo conductista. Él empezaba a afirmar y aseverar que los animales empiezan a buscar estímulos, es decir, las conductas van a ser derivadas de un estímulo que el animal está buscando, ¿de acuerdo? Y por lo tanto también son extinguibles. Este concepto es bien importante desde este autor. Él mencionaba 2 conceptos clave: el conexionismo, que el conexionismo por definición, y espero que lo apuntes en tu libreta porque te lo voy a preguntar la siguiente semana, es la formación de asociaciones entre una experiencia sensorial y una respuesta que se manifiesta en una conducta. Ya aterrizado en palabras menos complejas y técnicas, el conexionismo es cuando relacionamos una cosa con otra, es una asociación, ¿de acuerdo? La siguiente definición es de ejercicio. No es el ejercicio que hacemos cuando te vas a tus clases de danza o a fútbol, a básquet, a lo que sea. No, ese ejercicio no. El ejercicio que Thorndike mencionaba es que mientras más veces se haga algo, la conexión se va a reforzar o va a ser más notoria. Él empezó experimentando con animales como casi todos los conductistas. Sin embargo, Thorndike se especializó en trabajar primero su teoría con gatos, ¿de acuerdo? Que frente a problemas, el gato iba a buscar lograr una meta mediante la ley del ejercicio y el conexionismo, ¿de acuerdo? Ok, a su teoría le podemos denominar conductismo mecanicista, ¿de acuerdo? Que está catalogado por la ley del efecto. La ley del efecto es que si las conexiones tienen consecuencias positivas, la conexión se va a fortalecer. Si no tiene consecuencias positivas, la conexión se va a debilitar. En esto empezó a utilizar a su gato para crear una caja donde él lo metía y podía empezar a poner en práctica este modelo teórico. La ley del efecto se divide en 2, ley del uso y ley del desuso. La ley del uso es que si un estímulo recibe una respuesta, se va a empezar a fortalecer. La ley del desuso es que si el estímulo no recibe una respuesta,
el conexionismo que se había creado se va a empezar a debilitar o se va a empezar a olvidar. El ejercicio es mecánico. Recuerda que es mientras más se esté presentando, el conexionismo se fortalece. Por lo tanto, mientras más se haga el ejercicio de esta ley del uso, se va a hacer con mayor rapidez y facilidad, como el experimento de su gato, donde precisamente el gato podía salir de una caja que estaba metido. Hagan de cuenta que está el gato en una caja, cuelga como una manija y está una puerta cerrada enfrente de él. El gato, al meterse en esta cajita, a la primera vez, por azares del destino, en cuanto hacía esto, la caja se abría y él podía salir. Thorndike lo atrapaba, lo volvía a meter. Y entonces eso es empezar a hacer el ejercicio. Porque como lo seguía metiendo al mismo problema, a la misma situación, al mismo evento, el gato empezó a memorizar mejor, o empezó a asociar, a conexionar esta idea de hago esto, la puerta se abre y puedo salir. No es un aprendizaje, es una conexión. Es muy importante que hagamos esta diferencia porque el aprendizaje viene muchísimo después con otros aportes de otras teorías. Ahorita solo hablamos de una conexión, asociar una respuesta o una conducta mecánica con una consecuencia. La conducta mecánica es el gato moviendo la palanca con su pata, ¿de acuerdo? Ahora, te platico un ejemplo más vivencial. En lo particular, yo tengo gatos, me encantan esos animales. Entonces, uno de mis gatos, precisamente cuando yo llego, le doy de comer. Guardo su comida en un botecito, en una despensa. Antes era en la bolsa meramente, dejaba la bolsa en la alacena. Y cuando yo me iba, pues la casa se quedaba completamente sola. El gato entraba a la cocina y en una ocasión, cuando yo regreso de trabajar, me doy cuenta que la puerta de la alacena, de esas antiguas como de madera barrocas, estaba abierta, ¿de acuerdo? La comida ya estaba masticada. En ese momento dije, chinga, yo creo que me equivoqué y no cerré. Por lo tanto dije, bueno, no pasa nada, cerré la puerta y tan. Al día siguiente regreso del trabajo y me encuentro con lo mismo. La puerta estaba abierta y la comida ya estaba masticada. Se me empezó a hacer extraño. Dije, no creo que sea coincidencia que 2 días se me haya olvidado cerrar bien esa puerta. Por lo tanto, lo que tuve que hacer fue volverla a cerrar y esperar al día siguiente. Al día siguiente, cuando regresé, no hice ruido, me asomé a la cocina y vi a mi gata afuera de la puertita con su patita metiéndola para tratar de abrir la puerta de la alacena. Mete la pata de una manera que logra abrir la puerta y se metió a empezar a tratar de comerse la comida que estaba ahí guardada. Eso es un conexionismo. La primera vez fue una respuesta mecánica azarosa. El gato mete la pata, le hace así y por azares logró abrir. Como el alimento seguía guardándose ahí, que era un estímulo, para el gato fue más sencillo empezar a hacer su propio ejercicio y por la ley del uso, el conexionismo se hizo más fuerte. Si meto la pata aquí y hago esto, se abre y obtengo alimento. Entonces, en ese momento me di cuenta que mi gata estaba en la ley del uso y gracias al ejercicio el conexionismo se reforzó. Para evitar esto, empecé a implementar la ley del desuso. Tomé la comida y la cambié de lugar a un lugar más alto donde no pudiera alcanzar con su pata ni subirse. Cuando empecé a hacer esto, empecé a notar que obviamente la gata seguía buscando el alimento en el mismo lugar, pero poco a poco empezó a debilitarse esa conexión porque se daba cuenta que aunque abriera esa puerta, no iba a encontrar el alimento. Esa es la ley del desuso, ¿de acuerdo? Si tienen alguna duda, vayan anotándolas por favor para que cuando regresemos a clase se las aclare con todo el gusto del mundo, ¿sale? Ahora, si vamos a continuar, ya no solo es con Thorndike, que ya les expliqué de manera más general los temas que se abordan con este autor. Vamos a pasar al segundo conductista, que también es muy importante, que se llama Iván Pavlov. Pavlov era un ruso, ¿de acuerdo? Él no era psicólogo. Iván Pavlov era de hecho un fisiólogo, se encargaba del estudio de la fisiología animal principalmente. El conductismo que Iván Pavlov desarrolló recibe 2 nombres. Un conductismo es el conductismo clásico o conductismo vegetativo. ¿Por qué? Porque
su función es exclusivamente generar respuestas fisiológicas después del condicionamiento. Muy bien, para hablar de Pavlov, de hecho, y parte de la intención de este video es que vayas haciendo estas actividades mientras vamos viendo el tema, te voy a pedir que busques en YouTube, le pongas pausa a este video y busques en YouTube el siguiente elemento. Le vas a poner en el buscador video teoría conductista, ¿de acuerdo? Te van a salir varias opciones. Quiero que selecciones el primer video que te aparece. Déjate lo enseño para que veas cuál va a ser. Si te das cuenta, el primer video que aparece es el que dice video de la teoría conductista y es donde sale un pinky y cerebro, ¿de acuerdo? Ese es el video que quiero que veas en este momento, ¿de acuerdo? Entonces ponle pausa, ve ese video y vas a entender algunas nociones que vamos a trabajar respecto al conductismo. Ok, si ya revisaste el video, que espero que se haya podido ver cuando volteé la cámara, si no, bueno, ya sabes cuál es el video y lo tienes que revisar. Hay algunas cosas que no están del todo bien en ese video, sin embargo, es muy práctico y lo voy a ocupar para darte los ejemplos del conductismo clásico y operante, ¿de acuerdo? De entrada, Iván Pavlov como fisiólogo, él trabajó con perros, así como Thorndike en su momento trabajó con gatos, Pavlov ocupó a perros. Él quería provocar una respuesta de salivación que en el momento que él lo deseara. Él se daba cuenta que cuando él se acercaba a donde estaban los perros, traía la comida, el perro por inercia empezaba a salivar. En cuanto veía la comida, la respuesta fisiológica que el perro presentaba era la salivación. Pavlov lo que creía y quería era poder controlar esa respuesta fisiológica. Por lo tanto, hizo una máquina que le permitiera hacer eso. En esa máquina, que es como la imagen que te voy a mostrar, que es precisamente como en esta imagen que estás observando, el perro estaba atado y se le empezaba a incluir un medidor que permitiera a Pavlov empezar a observar el nivel de salivación que el perro tenía. La idea era controlar el momento en el que el perro empezara a salivar. Para poder conseguir lo que Pavlov quería, él estableció unas fases de desarrollo del experimento. Para esto te voy a pedir que tomes nota de lo que simboliza cada abreviación que te voy a estar diciendo para no estar repitiendo las palabrotas constantemente. I latina significa estímulo incondicionado, ¿de acuerdo? I significa respuesta incondicionada. C significa estímulo condicional. Y C significa respuesta condicionada, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces Pavlov lo que hizo en este experimento, en la primera fase él presentaba el EI, que era la carne, y luego presentaba el perro o el animal la respuesta incondicionada, que era empezar a salivar. En la fase número 2, Pavlov agrega el estímulo condicional, que era un metrónomo. Para los que no ubican qué es un metrónomo, es esto que ves en las películas que ponen sobre el piano, que es como una maquinita que va sonando así para marcar el tiempo de la música, ¿sale? Muchos psicólogos lo explican con una campana, pero en realidad fue un metrónomo. Cualquiera de los dos, si te sirve para entenderlo mejor, está bien. Entonces Pavlov lo que hacía era presentar el estímulo incondicional, que era la carne, y al mismo tiempo presentaba el estímulo condicional, que era el metrónomo. Esto es, Pavlov se acercaba al perro, en una mano la carne, en la otra mano el metrónomo sonando. El perro tenía la respuesta incondicionada, que era salivar, no por el metrónomo, sino por la carne,
¿sale? En la fase número 3, después de que Pavlov estuvo haciendo algo similar a la ley del ejercicio y del conexionismo, él cuando se acercaba a los perros solo presentaba primero el metrónomo sonando, después presentaba la carne y se las daba a los perros. Por lo tanto, llegó un punto donde cuando Pavlov solo presentaba el estímulo condicional que era el metrónomo, aunque no estuviera la carne, el perro empezaba a salivar, empezaba su respuesta fisiológica. Eso, cuando se logra ese punto, Pavlov llega a generar una respuesta condicionada, la salivación ante un estímulo condicional que era el metrónomo. Ya no hacía falta la carne, con el puro sonido del metrónomo el perro podía empezar a salivar. Ese fue a grandes rasgos el experimento que Pavlov empieza a presentar para lo que es el condicionamiento clásico o el condicionamiento vegetativo. Ahora, algunos conceptos de este modelo. De entrada tenemos el concepto de la extinción. Cuando hablamos de la extinción, te lo voy a decir con lenguaje técnico y ahorita te lo aterrizo, es la presentación repetida, no reforzada, del estímulo condicional. Es decir, sin el estímulo incondicional. Provoca entonces que disminuya la intensidad de la respuesta condicionada y desaparezca. En otras palabras, la extinción quiere decir que si Pavlov durante mucho tiempo hubiera seguido presentando solo el metrónomo, el perro hubiera estado salivando. Pero como ya no había carne de por medio en ningún momento, el perro iba a empezar a dejar de salivar otra vez, aunque estuviera presente el metrónomo, ¿sale? Luego hablamos de la generalización. La generalización, por definición técnica, es que se presenta cuando la respuesta condicionada está latente o presente ante estímulos similares al estímulo condicional. Aquí vamos a retomar el video que viste de la teoría conductista de Pinky y cerebro. Cuando Pinky escucha, por ejemplo, el sonido de una campana, Pinky empieza a bailar, ¿sale? Y cuando cerebro escucha el sonido de un gong, empieza a cantar la canción de Soy una tetera, ¿de acuerdo? Si te das cuenta en el video, cuando Pinky y cerebro salen del espacio del laboratorio de Pavlov y van, por ejemplo, en el trineo de la basura, cerebro escucha un sonido similar a la campana y Pinky escucha un estímulo similar a la campana de Pavlov. Por lo tanto, Pinky empieza a bailar tirándolos del trineo. Esa es la generalización. Cuando llegan al espacio del zar donde van a robar todas las joyas de la corona, pasa exactamente lo mismo. Escucha Pinky y cerebro los estímulos muy similares a los que Pavlov los condicionó en ese video, y entonces empiezan a bailar y a cantar echando a perder todo el plan. Esa es generalización. Cuando respondes fisiológicamente hablando a un estímulo similar con el que te condicionaron, y tu respuesta es la respuesta condicionada. Ahora, cuando hablamos de discriminación, hablamos de que la respuesta condicionada no se presenta con ningún estímulo que no sea el original. Esto es, si Pinky y cerebro tuvieran la parte de discriminación, ante un sonido similar a la campana o similar al gong, no hubieran reaccionado porque no son los originales con los que los condicionó Pavlov. Esa es la discriminación. Ahora, también se puede dar un proceso que se llama recuperación espontánea. La recuperación espontánea, por definición, es una reaparición súbita o espontánea de la respuesta condicionada ante un estímulo condicional que se usa después de la extinción. Esto es, si ya pasó mucho tiempo y Pavlov ya no hubiera condicionado a sus perros, ya no hubiera seguido con el metrónomo, hubieran caído en la extinción. Sin embargo, si un día otro científico se hubiera acercado a donde estaba la jaula de los perros con los que experimentó Pavlov con un metrónomo y alguno de ellos hubiera empezado a salivar, se hubiera presentado la recuperación espontánea, a pesar de que pasó mucho tiempo.
Algo muy importante, si después de que está latente la recuperación espontánea, no se aprovecha y se vuelve a condicionar, lo más probable es que ahora sí caigan en una extinción por completo de la conducta condicionada. ¿Sale? Sé que puede sonar un poco confuso, por eso les pido que vayan a la par con los videos que les voy poniendo, con mis ejemplos y las explicaciones que les voy dando. Y si aún así no queda claro, toma notas y en clase las resolvemos. El siguiente concepto que te voy a explicar se llama neurosis experimental. La neurosis experimental la definimos de la siguiente manera. Es cuando se presentan dos estímulos al mismo tiempo con la misma intensidad y le provocan un conflicto interno al individuo que se está condicionando. Esto lo podemos ver muy claro, por ejemplo, con los niños. Si pones a un niño pequeño de unos 4 años y en la misma sala pones en un extremo a mamá y en el otro extremo a papá y les pides a los dos que le hablen al niño, el niño va a entrar en una neurosis experimental porque no va a saber elegir con qué estímulo tiene que irse, porque los dos estímulos son muy fuertes, se presentan al mismo tiempo, tienen la misma intensidad para este menor. ¿De acuerdo? Esa es la neurosis experimental. Ahora, te había preparado unos memes para la clase sobre condicionamiento clásico, no te los puedo mostrar por obvias razones, ya los trabajaremos tal vez en clase más adelante. El último condicionamiento que vamos a ver el día de hoy se llama condicionamiento operante. Es de los últimos que se desarrolló, ¿de acuerdo? Fue desarrollado por B.F. Skinner. Skinner es con doble N. Skinner también trabaja con animales cuando desarrolla esta modificación de los modelos conductistas. Sin embargo, él trabaja con palomas, ¿de acuerdo? Pavlov con perros, Thorndike con gatos, Skinner con palomas y con ratas. Este modelo de condicionamiento operante, me vas a preguntar tal vez, ¿qué es? Es sencillo. La definición de condicionamiento operante es que es el aprendizaje según el cual una respuesta se hace probable, soportable o desaparece en función de sus consecuencias, ya sean positivas o negativas. El organismo opera en su ambiente para obtener un resultado específico. Por eso es un condicionamiento operante. El objetivo de este modelo ya es ahora sí modificar una conducta mediante un aprendizaje. Esa es la enorme diferencia. Si recuerdas, cuando hablábamos de Thorndike, yo te decía, Thorndike no hablaba de aprender, él hablaba de conexiones, de generar una asociación entre dos cosas mecánicas. Pavlov no hablaba de aprendizaje, hablaba de un conexionismo pero fisiológico. Skinner ya habla de que hay un proceso de aprendizaje ahora sí y que vamos a modificar una conducta con base a las consecuencias positivas o negativas y que la persona va a estar constantemente trabajando para poder generar también este condicionamiento. El condicionamiento operante es el que más se ocupa con niños actualmente en la terapia cognitivo-conductual para modificar conductas no adecuadas en alguna área que le esté generando un conflicto. El experimento original de Skinner, o uno de los que realizó con animales que fueron las palomas, es bastante catastrófico, no muy agradable para aquellos que les gustan los animales, pero te lo platico a grandes rasgos. Skinner lo que hizo durante la Segunda Guerra Mundial fue entrenar palomas. La idea era que en esa época pudieran hacer unas bombas que se estrellaran directamente contra las naves enemigas y que no fueran detectables por los radares. Obviamente los torpedos de un navío de esa época eran enormes, por lo tanto el radar los detectaba rapidísimo. Lo que él hizo fue condicionar con el condicionamiento operante a las palomas de tal manera que cuando las soltaran trajeran amarradas en ellas cargas explosivas. Una vez que las palomas vieran un estímulo para el cual fueron condicionadas de uno de los barcos, iban a caer en picada como palomas kamikaze, o como algo kamikaze precisamente, a estrellarse y explotar. Las palomas son muy pequeñas como para que un radar las detectara en esa época. Vende el proyecto a Estados Unidos por muchísimo dinero, se les hizo una idea estupenda, sin embargo, y para también que tengas tranquilidad, no se llevó a la práctica porque en ese inter, aunque el gobierno compra el proyecto,
descubren y empiezan a poner en práctica las bombas atómicas. Por lo tanto, ya no servían o ya no eran útiles las palomas kamikaze de Skinner, pero ese fue el propósito inicial. Ahora, unos conceptos sobre esta teoría. Las recompensas guían la conducta natural de las personas hacia un comportamiento deseado. Piensa cuando eras niño, por ejemplo, y mamá o papá te decían, si te portas bien, te voy a comprar tal juguete. El niño empieza a modificar la conducta pensando en la recompensa que va a recibir. Y por lo tanto, los adultos obtienen que el niño esté tranquilo y quieto porque saben que le van a dar algo a cambio. Por eso decimos que las recompensas guían la conducta. Ahora, una definición de conducta. La conducta es el movimiento o el acto de un organismo en un contexto bajo situaciones exteriores que se van a estar reforzando. Se llama condicionamiento operante porque es el acto o la acción que se refuerza para que aparezca en el futuro y en la cual la persona va a estar conviviendo y reforzándola constantemente. Un reforzador es aquello que fortalece la respuesta encaminada a aumentar la probabilidad de aparición de una conducta. Es decir, un reforzador, sea negativo o positivo, su único fin es aumentar la probabilidad de que una conducta vuelva a aparecer. Esa es una definición de reforzadores. Ahora, te explico rápido los reforzadores que hay. Hay un reforzador positivo, un reforzador negativo, un castigo, ¿de acuerdo? Que no son lo mismo. El reforzador positivo es cuando le presentas algo agradable a alguien. Pueden ser comida, elogios, salidas, cosas materiales, económicas, calificaciones, lo que sea. Por ejemplo, si yo con ustedes les dijera, aquel alumno que llegue puntual a todas mis clases, le voy a dar 2 puntos extras sobre su calificación. Esto es un reforzador positivo, les estoy dando algo que les gusta a cambio de aumentar la probabilidad de una conducta que yo quiero que aparezca, que es que lleguen a tiempo a clase. Vamos a hablar ahora de un reforzador negativo. Un reforzador negativo no es castigar. El reforzador negativo es quitar algo que no le gusta a una persona para que aumente la probabilidad de que aparezca esa conducta. Por ejemplo, al niño que mamá quiere que empiece a practicar el ayudar en la casa con el quehacer. La mamá le dice, te toca lavar los trastes. El niño dice, no me gusta lavar los trastes, no quiero lavar los trastes. Ok, vamos a hacer uso de un reforzador negativo. No lavas los trastes, te los cambio por algo que no te desagrade tanto. ¿Qué es lo que menos te desagrada? Y el niño dice, pues no me molesta tanto barrer o trapear. Ok, el reforzador negativo ahí está. Entonces, tú no vas a lavar los trastes, te quito algo que no te gusta, pero vas a seguir ayudando a hacer el quehacer barriendo y trapeando. Ese es un reforzador negativo. Por ejemplo, en la escuela, lo que yo haría con ustedes como ejemplo, va a haber un examen y todo el grupo dice, no queremos examen, preferimos otras cosas. Ok, ¿qué es lo que prefieren en lugar? Pues me molesta menos o me desagrada menos hacer, no sé, un ensayo excelente. Entonces te voy a quitar el examen, pero vas a hacer un ensayo de este libro. Ese es un reforzador negativo. El fin es aumentar una conducta que queremos que aparezca, que es que el alumno aprenda, ¿va? Un castigo, no hay más. El castigo es quitar algo que sí te gusta. Es el típico recurso de todo padre y de todo docente. Si no haces tus tareas, te repruebo. Ese es un castigo. Si no pones atención en la escuela y tengo reportes tuyos de tus profesores, no te dejo ver la televisión, no te dejo salir con tus amigos. Esos son castigos, te están quitando algo que sí te agrada, ¿de acuerdo? Te lo voy a poner en un ejemplo más cotidiano. A veces la psicología no es tan positiva como pensamos. Un docente solía decirme, la psicología no es ayudar al otro, la psicología es conocimiento en general. El conocimiento no es bueno ni es malo. El fin que se le da a ese conocimiento es el que ya tiene un polo o una carga positiva o negativa. En este caso, te voy a platicar de cómo se puede condicionar, por ejemplo, una pareja. Suena muy feo y agresivo, pero es un método, ¿no? Vamos a suponer que tuvieras una pareja que siempre sale tarde y están estudiando. Tu pareja va en tu escuela. Por lo tanto, le dices, ¿sabes qué? A mi amor, corazón, puchurrumín, como tú le digas,
tenemos que llegar a las 7 a la escuela. Si yo paso por ti y sales a las 6:50, ya no llegamos a la escuela. Te dice tu pareja, no, si no te preocupes, yo salgo temprano. Va. Llegas al día siguiente, llegas a las 6:20 para que les dé tiempo de llegar a la escuela. Tu pareja te dice, ya voy a salir. Pasan 5 minutos, no sale, 10 minutos, no sale, 20 minutos y sigue sin salir. Total, vuelve a salir al 10 para las 7 y por ende van a llegar tarde. Ahí tienes de dos. Le puedes decir lo siguiente. Vamos a supongamos, que le dices a tu pareja, amor, ¿sabes qué? No saliste temprano hoy. Por lo tanto, mañana yo me voy por mi cuenta y tú te vas por tu cuenta a la escuela porque no quiero seguir llegando tarde a la clase de psicología contemporánea. Eso es castigar, le estás quitando algo positivo, algo que le gusta, que es que tú pases por él o por ella, a consecuencia de que no está saliendo a tiempo. Ese es un castigo. Un reforzador positivo. Te encanta que tu pareja se ponga un vestido en particular o una playera en particular o que use una loción o un perfume en particular. Si quieres que lo use más seguido, podrías hacer uso de un reforzador positivo. ¿Cómo? Por ejemplo, un día que sorprendieras a esa pareja poniéndose ese perfume o esa loción, lo detectas y le empieces a decir, oye, hueles riquísimo, me encanta cómo huele tu perfume o tu loción, deberías usarla más seguido, te queda muy bien, te hace tener más porte, me dan más ganas de abrazarte, de estar contigo. Eso es un reforzador positivo, de tipo elogio, le estás diciendo que algo te gusta y que hace bien. Por lo tanto, eso aumenta la probabilidad de que en un futuro use más seguido esa loción o ese perfume. Un reforzador negativo. Vamos a pensar, los dos hacen un acuerdo para que uno prepare el desayuno y el otro se encarga de la comida. Un reforzador negativo sería que uno de los dos le dijera al otro, ¿sabes qué? No me gusta preparar el desayuno porque se me hace tarde, me tengo que levantar más temprano y luego si no salgo a tiempo tú te enojas y te vas y me dejas aquí y me castigas y bla, bla, bla. Entonces puede hacer uso de un reforzador negativo. Ok, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto. No te gusta preparar el desayuno, yo me encargo de llevar el lunch, a ti te toca, no sé, la comida o conseguir la comida para los dos. Eso es un reforzador negativo. Le quitas algo que no le gusta, pero la idea es que siga aumentando la probabilidad de que aparezca una conducta que sí te agrada. Hasta aquí no hay ninguna duda. Espero que no. Si no, pues anótalas, de todas formas no te puedo escuchar. Anótalas y me las presentas en clase la siguiente semana. Ok, ahora, para que quede más claro todavía esto, quiero que por favor busques en este momento en YouTube el siguiente video. Te vas al buscador y vas a poner Sheldon entrena a Penny como mascota con chocolates español. ¿De acuerdo? Viene en inglés, pero trae los subtítulos en español. Es un video que dura 5 minutos con 6 segundos. Ahí estás viendo el condicionamiento operante en su máximo esplendor, ¿de acuerdo? Es muy similar a lo que te acabo de explicar. Sin embargo, aterrizado a una serie de televisión que se llama The Big Bang Theory, o en español la teoría del Big Bang, que está muy de moda en muchos lugares. Entonces tal vez ya lo conoces, lo has escuchado, disfruta el video, vas a entender el condicionamiento operante ahí. Muy bien, ahora que ya viste ese video y espero que te haya sacado una que otra sonrisa al momento de estarlo analizando y que te queda más claro lo que hemos estado revisando, quiero que entremos un poquito a la definición de aprendizaje. ¿Por qué? Porque estábamos hablando de que con Skinner ya existe ese concepto, vaya. Aprendizaje, tengo muchos autores que te hablan de lo que es el aprendizaje, no tiene caso que te los lea todos, quiero nada más que te aprendas un concepto en particular. Lo dice Shunk, te lo deletreo S-C-H-U-N-K. Shunk, en su libro Teorías del Aprendizaje, que va a ser uno de los libros que estaremos trabajando durante el cuatrimestre, define aprendizaje como un cambio perdurable de la conducta o en la capacidad de conducirse de manera dada como resultado de la práctica o de formas de experiencia, ¿de acuerdo? Esa es la definición que quiero que anotes de aprendizaje. Ahorita te la aterrizo con palabras más sencillas que también las puedes anotar.
La siguiente clase te voy a preguntar qué es aprendizaje, según Jung. Entonces quiero que realmente la anotes y trates de entenderla para que me la puedas explicar la siguiente semana. En otras palabras, el aprendizaje va a ser, según Jung, estas ya son mis palabras y mi cosecha para ver si te queda más claro. Lo que Jung nos está tratando de explicar es que el aprendizaje va a ser todo un proceso que ocurre en el interior del organismo, es decir, en el interior de nuestra psique, de nuestra mente, y que conduce a un cambio relativamente perdurable, decimos relativamente porque se puede modificar, de la conducta que son atribuibles a la experiencia. Es decir, conforme lo que vamos viviendo, vamos aprendiendo, y esto va modificando lo que nosotros vamos a hacer, es decir, va modificando nuestra conducta. Te pongo un ejemplo personal. Cuando yo era chico, tenía 5 o 6 años, convivía mucho con una tía. Mientras estaba con ella todas las mañanas, porque mamá y papá se iban a trabajar, ella se quedaba a cargo de mí, me daba de desayunar, me ayudaba a vestirme y me llevaba a la escuela antes de irse a su trabajo. Entonces, como era su costumbre, un día se despertó, me preparó el desayuno y se quedó en su cuarto planchando su ropa, su uniforme de su trabajo. En ese entonces terminé mi desayuno, me metí a su cuarto y la vi muy apurada. Me dijo que se le había hecho tarde y que se le había olvidado prepararme mi lunch. Entonces, en ese momento sale de la habitación, se va a la cocina a preparar y yo me quedé, como buen niño de esa edad, en la habitación pensando, está tareada, está preocupada, quiero ayudarla, por el cariño y la parte del vínculo que tienes con tu familia. Entonces, como buen niño de 5 o 6 años, lo último que yo recuerdo haber visto hacer a mi tía fue que tomó el dedo, lo chupó y le hizo tss a la plancha y se fue. Por lo tanto, yo pensé que lo más lógico, como buen niño de esa edad, con ese esquema infantil, era hacer lo mismo. Entonces, lo que yo hice fue ver la plancha, ver mi mano, lamí toda la mano y la puse en la plancha. El resultado obviamente no fue el más agradable. Pregúntame cuándo volví a hacer algo así. Jamás. ¿Por qué? Porque en ese momento ocurrió lo que Jung define como aprendizaje. Hubo un cambio en mi conducta que fue un cambio relativamente permanente, derivado de una experiencia que atravesé en ese momento, que fue el quemarme con la plancha. Obviamente no fue grato, se me hicieron ámpulas, me tuvieron que poner la mano en un huevito, etcétera. Bueno, no es albur, es en estos huevos rompes el huevo y pones la mano en la yema, ¿de acuerdo? Entonces, gracias a esa atribución de experiencia modifiqué todo un esquema que traía. Fue un aprendizaje. Por último, quiero que recuerdes lo siguiente: los cambios se atribuyen a la experiencia, no a la enseñanza necesariamente. Es decir, el hecho de que yo me pare aquí, o bueno, que esté sentado explicándote todo un modelo conductista, no quiere decir que ya lo entiendas. Eso es enseñanza. Cuando lo tratas de llevar a tu ámbito personal y lo ves en la vida cotidiana, ahí ocurre el verdadero aprendizaje, porque es atribuible a la experiencia que vas teniendo. Por eso te di tantos ejemplos personales, para que pudieras asociarlos y te sea más fácil de entenderlos. Ahora, una ejecución son los cambios. El aprendizaje como tal no se puede medir, ¿de acuerdo? No hay una manera de abrir el cerebro y ver, aquí se puede ver el aprendizaje que esta persona está teniendo. Lo que sí podemos ver es la ejecución de un aprendizaje. La ejecución son todos estos cambios en la conducta que son equivalentes a un aprendizaje ya adquirido. Apréndetelo. Ejecución son todos los cambios en la conducta equivalentes a un aprendizaje adquirido. Es decir, si el niño Daniel de 5 o 6 años lo vuelven a poner frente a una plancha, gracias a que ya tuvo la experiencia de quemarse, su ejecución va a ser simplemente tomar la plancha y no ponerle la mano. Esa es una ejecución, ¿de acuerdo? Te lo pongo de otra manera. Para los que saben manejar o cambiar una llanta, la ejecución es experimentada de la siguiente manera. Cuando vas a una escuela de manejo o alguien te enseña a manejar, te enseñan a cambiar una llanta. Te dicen, se hace así, así, tienes que checar esto, pones el freno de mano, aflojas los birlos, alzas con el gato, quitas la llanta, pones la nueva llanta, empiezas a apretar los birlos, bajas el gato y terminas de apretar bien los birlos. Eso es la teoría, es la enseñanza.
¿Cuándo vas a ver si realmente lo aprendiste? Hasta que se te ponche una llanta. ¿Por qué? Porque cuando vas manejando y se te ponche una llanta, bajas, recuerdas todo lo que te enseñaron y vas a llevar a cabo una ejecución. Es tu conducta derivada de aquella enseñanza que adquiriste. El aprendizaje es un proceso interno. Eso es importante, es una función mental superior el aprendizaje. Mientras que la ejecución va a ser la manifestación visible de que ocurrió ese aprendizaje. ¿De acuerdo? Espero que te quede bastante claro. Por último, quiero que veas un último video y con esto cerramos la clase del día de hoy. Y con eso voy a empezar la siguiente clase, ¿de acuerdo? Tienes que revisar un video que se llama... El video se llama Paradigma Conductista. Así le pones en YouTube, en el buscador. Paradigma Conductista, Pink Floyd, ¿de acuerdo? Pink Floyd es un grupo, ya tiene bastante tiempo, pero tiene muy buena música. Es un fragmento de The Wall, el muro, ¿de acuerdo? En cuanto pones en el buscador Paradigma Conductista Pink Floyd, Pink rosa, Floyd te lo deletreo, es Floy, o bueno, YD, ¿de acuerdo? Pink Floyd. Y vas a ver ese video, es el primerito que aparece, dura 8 minutos 20 segundos. Lo vas a ver y vas a hacer tus anotaciones. Con base a ese video yo empiezo la siguiente clase. Es una canción con fragmentos de video de la película, ¿de acuerdo? Espero que realmente esta sesión de conductismo bastante express, muy impersonal porque es un video, te sea de utilidad, adquirieras algo del aprendizaje, te generara dudas. Yo quiero que te genere dudas porque la siguiente semana, cuando las empecemos a aclarar, vamos a ver qué tanto estás aprovechando este primer recurso que estamos poniendo a tu disposición para que tus materias continúen. Me despido hasta ahorita en este momento. Cualquier duda, comentario, pues nos veremos en clase. Y bueno, eso es todo. Que pases un excelente fin de semana.